¿Cuáles fueron las principales políticas económicas de José López Portillo? Luego de superar la crisis en los dos primeros años, el gobierno de López Portillo se abocó a consolidar la economía, elevando notablemente los niveles de crecimiento económico, incrementando el Producto Interno Bruto PIB hasta en un 6.1% anual. Dicha consolidación se logró tras recuperar la confianza de los diversos sectores sociales, que permitió la recuperación acelerada de la economía, de tal manera que regresó la industria al sector privado, otorgó créditos preferenciales, la condonación de deudas y la exención de impuestos, logrando con ello el regreso al paraíso fiscal y financiero perdido. ¿Cuáles fueron las principales acciones políticas al interior del país en ese sexenio? El registro de nuevos partidos fue sin duda una de las reformas políticas más importantes en la consolidación de una sociedad más plural y democrática, donde se permitía el acceso a la política de las grandes minorías del Estado. A partir de entonces, la vida democrática del país avanzaba hacia una mayor institucionalidad. ¿Qué acontecimientos internacionales tuvo que sortear López Portillo? Con la exclusión de los Estados Unidos del sistema económico latinoamericano, que establecía mediante la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, aprobados por la ONU, y que establecía que todos los países tendrían libertad absoluta sobre sus recursos naturales, la adopción de un sistema económico que supeditara la propiedad privada al interés público, aunado a la ley sobre inversiones extranjeras y la ruptura con Chile al inicio de la dictadura pinochetista, desataron una serie de rumores y desprestigio contra el gobierno de López Portillo. Tal desconfianza alcanzó a los principales organismos financieros internacionales, los cuales suspendieron los apoyos crediticios a México, sobreviniendo la devaluación y agudizaron la crisis. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de la política exterior? Con su elemento más importante como lo fue el petróleo, donde se fincaron todas las esperanzas basadas en su precio y su abundancia, México tendría una gran movilidad en la política internacional, sobre todo porque le generaba una gran interdependencia en las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el desencanto recayó en junio de 1981 como resultado de la sobreproducción mundial de hidrocarburos, donde Pemex anunciaría la reducción del precio del barril de crudo y con ello un nuevo condicionamiento al apoyo de los Estados Unidos respecto a una mayor cautela en la política exterior mexicana hacia Centroamérica y a una mayor apertura para los inversionistas estadounidenses. Ante el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en la sonda de Campeche, ¿qué política económica adoptó el gobierno de José López Portillo y cuáles fueron las disposiciones con respecto a Pemex? Tras el descubrimiento y confirmación de la riqueza petrolera y la displicencia de la burguesía nacional, marcaron el viraje de la política económica y social de su gobierno, donde el Estado tomó las riendas de la economía y con ello del empleo y la producción, que durante 4 años mostraba un inimaginable avance del Estado y con ello el retroceso del capital privado nacional. El petróleo era el aval para conseguir recursos financieros frescos en los mercados internacionales de capital, donde la política petrolera, como el eje de la economía, significaba mantener un nivel de inversión muy elevado y una enorme demanda de productos fabricados en buena medida por la industria nacional. Lo anterior, aunado a la gran liquidez del Estado que gracias a las divisas provenientes de sus ventas de crudo contaba con una mayor capacidad de autofinanciamiento, consolidando su capacidad para someter a la iniciativa privada a sus proyectos. ¿Qué coyuntura internacional fue la que aprovechó el gobierno de México para superar el problema financiero y llevar a cabo el proyecto petrolero? Durante la administración se determinó que el petróleo sería el eje del desarrollo nacional, por lo que se concedió puntual atención al renglón de la inversión en este sector, que permitirán la generación de demanda de productos extranjeros y nacionales, y a su vez fortalecer la industria nacional. La importancia de los recursos petroleros descubiertos permitió al país y al gobierno de López Portillo variar las condiciones de la política económica acordada con el Fondo Monetario Internacional a finales de 1976. ¿En qué se materializó el auge del gasto público? En la introducción de más de 4 millones de personas al trabajo remunerado y con ello los servicios de salud, al igual que la gran expansión en servicios como dotación de electricidad, agua potable, drenaje y educación básica, entre otros,
y el fortalecimiento y creación de organismos de apoyo a las clases menos favorecidas, tales como Fonacot, Conacurt y Coplamar, en cuyas condiciones trajeron consigo una mejora real en los niveles de vida de las mayorías. Explicar los principales cambios políticos que tuvieron lugar durante el sexenio del presidente López Portillo y en qué consistieron. La nacionalización de la banca no se hizo en vistas a un proyecto global de distribución de funciones dentro del cual cobraba pleno sentido, y por el contrario, se interpretó como un signo de falta de control civil frente al Estado y en consecuencia de la democracia. Explicar los motivos que llevaron al gobierno federal a decretar la nacionalización de la banca en septiembre de 1982. Las demandas salariales y emplazamientos a huelga promovidos activamente por el sindicalismo oficial, buscando responder a una lucha de los trabajadores y evitar en lo posible los ataques empresariales al Estado, ya con el movimiento obrero organizado a su favor, buscó detener la especulación y la fuga de capitales. Se pretendía, de esta manera, recuperar la confianza del Estado y replantear los términos de su relación con los distintos sectores sociales. ¿Por qué ocurrió la crisis y en qué consistió esta? Tras el crecimiento industrial se generaron grandes cuellos de botella como la educación tecnológica, que produjo la necesidad de incrementar la matrícula en la enseñanza media terminal, duplicándose el número de alumnos en escuelas técnicas, que implicó mayor número de aulas y maestros. Esto a su vez obligó a introducir a más de 4 millones de personas al trabajo remunerado y con ello el aumento sustancial de los servicios a la salud y una expansión en servicios públicos. Tales condiciones trajeron consigo una mejoría real en los niveles de vida de las mayorías, pero también significaron un aumento en el gasto público.